El siglo XIX está obsesionado por establecer una diferencia entre los géneros y construir una historia del sexo. ¿Cómo es posible esto? El siglo XIX quería establecer la justificación teórica y científica que las mujeres eran inferiores a los hombres y que finalmente las mujeres debían quedarse en el hogar y tener un rol de género específico que era la procreación. ¿Por qué se dio esto? ¿Cómo se justificó todo esto? Con un texto que apareció en 1905 del neurólogo Sigmund Freud. Freud, en sus 3 ensayos de la sexualidad, establecía que las mujeres residían su placer sexual en la vagina, olvidando algo que para el siglo XVII era un caso totalmente normal, que el placer sexual de las mujeres se encontraba en el clítoris. El clítoris, ese pequeño órgano que casi no le prestamos atención, tuvo una gran significancia en el siglo XIX. Antes del escrito de Freud, todos los médicos y pedagogos europeos sabían que el placer sexual de la mujer se encontraba en este pequeño órgano. En 1551, un anatomista italiano llamado Renaldo Colón descubrió el clítoris diciendo que ahí residía la sede del placer sexual de las mujeres y que específicamente las mujeres no necesitaban de la penetración vaginal para poder tener placer. Esto, siglos más adelante, los médicos seguidos por los tratados de Sigmund Freud establecieron que las mujeres solamente podían alcanzar su plenitud sexual cuando tuvieran una relación con un hombre. Ahí empezó todo el mito que tenemos de la mujer sumisa, que la mujer es un complemento del hombre y que para la mujer poderse desarrollar necesitaba del placer sexual que le producía el hombre. Todo este mito se construyó para establecer lo que se llama el concepto de familia heterosexual y también para erradicar un problema que vivía la Europa victoriana, que era el problema de la masturbación. El texto de Freud, donde establecía que el clítoris no era más aquel órgano, que incluso utilizó una metáfora bastante falocéntrica, que decía que eran virutas de pino que prendían un tronco mucho más grande, Freud decía que las mujeres solamente podían completar su placer sexual si perdían la virginidad con un hombre y a partir de la penetración. Todos estos elementos conllevaron a que las mujeres, cuando se masturbaran, sintieran vergüenza y los sanatorios antimasturbatorios se reprodujeron por toda Europa. Estos dispositivos de poder han quedado hasta hoy, en el cual la sexualidad femenina se ha visto específicamente para la procreación. Y estos textos, tanto pedagógicos como científicos, lo que han intentado es construir unos mecanismos de poder que nos vienen desde la época del siglo XIX y que muy entrado el siglo XX se construyeron estos dispositivos para decir que el placer sexual femenino, específicamente la masturbación, era considerado, pasó de ser un hecho pecaminoso a convertirse en una anomalía sexual que finalmente ha configurado la sexualidad femenina solamente para la procreación. La reflexión que dejamos aquí en este espacio es que la historia de la sexualidad está llena de mecanismos de poder y la historia de la sexualidad está llena de pequeños detalles. Así como el siglo XXI es el siglo del cerebro, el siglo XIX fue el siglo del clítoris, donde se intentó borrar de la literatura médica y se intentó borrar el clítoris como la sede del placer de las mujeres.